Mi nombre es Saturnina. He vivido casi 7 décadas en esta tierra calurosa y ruidosa, llamada Ciudad de México. Pero nada en absoluto, me hizo sentir tan frío por dentro como la risa de mi propio hijo esa noche. Dime algo, ¿qué hace reír a un hijo? Cuando su esposa dice que su propia suegra solo sirve para pagar las facturas. Tal vez pienses que es mi exageración, tal vez pienses que fue solo una broma desafortunada, pero si eres madre, si alguna vez has puesto comida en la mesa para otros mientras comías las sobras después, lo entenderás, porque hay un momento en el que dejamos de doler y empezamos a ver. Y fue esa noche que mis ojos, cansados, vieron por primera vez quiénes eran realmente. ¿Y quién dejé de ser? Sé que viniste aquí por esa frase. ¿Por qué están bloqueadas todas las cartas? Bueno, te lo diré. Comprenderás cómo una mujer dulce puede convertirse en piedra. Cómo una maestra jubilada puede convertirse en la pesadilla silenciosa de quienes siempre la han subestimado. No grité. No cerré la puerta. Acabo de cerrar el grifo. Y ahí es cuando, que todo comenzó a desmoronarse. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Ese día, unas horas después de la humillación, sonó mi teléfono. Y supe, solo por el tono de voz de mi hijo, que algo se había derrumbado al otro lado de la línea. Mamá, ¿qué hiciste? No, preguntó, desesperado, en medio de un restaurante caro, con su suegra, sentada a la mesa, y ninguna de las cartas funcionaba, ni el suyo ni el de su esposa, ni el de emergencia, ni la de la empresa, ninguno. Y no fue un error del banco, fue mi elección. La vergüenza era pública. Pero la razón. La razón es que nadie lo vio, todavía. Y si quieres saber cómo una madre tranquila se convirtió en la pesadilla financiera de su propia familia, quédate conmigo. Antes de abrir esta herida, solo te pido una cosa. Si este tipo de historia te toca el corazón, si también has sentido que has dado demasiado y recibido muy poco, apóyame. Deja un like, suscríbete, no por obligación, sino porque, a veces, lo único que necesita una mujer de mi edad es saber que no está hablando sola. Esta historia me dolió vivir, y también dolerá decirlo, pero te lo diré. Palabra de Saturnina. Todavía recuerdo el olor a café con canela que flotaba en la cocina, mezclado con el sonido del agua regando las plantas en mi pequeño patio en Coyoacán. Así fue como comencé mis días, con un delantal floreado, chanclas en los pies y el alma entregada a una rutina sencilla, pero que, durante muchos años, me hizo sentir viva. Cuidé la casa con cariño, como quien cuida un altar. Me complacía doblar los paños de cocina, organizar los álbumes de fotos de los niños que pasaban por mi aula, y preparar todo para cuando, y si, Mauricio decidía aparecer. Mi hijo siempre ha sido el centro de mi vida. Cuando su esposo se fue, Mauricio tenía 24 años. Hice todo lo posible para sostener todo por mí mismo. Vendí una vieja joya para ayudarlo a pagar la escuela de posgrado. Recuerdo hasta el día de hoy mi felicidad, cuando obtuvo su primera pasantía. Irás lejos, hijo mío, dije, y fue, pero nunca me llevó. Cuando conoció a Jimena, lo recibí como alguien que da la bienvenida a una hija. Parecía refinada, moderna, llena de sueños, quería ser útil, así que ofrecí ayuda. Tenga la seguridad del alquiler, dije. Era un apartamento en la colonia Roma. Bien ubicado, caro, pero merecían consuelo. Luego vino el auto, luego la tarjeta adicional, luego los cursos. Dije que sí a todo, porque, dentro de mí, creía que un día me mirarían y me dirían: gracias, mami, eres esencial. Pero eso nunca llegó. Todos los meses, iba al Banco Banorte con mi paraguas en mi bolso y mi estado de cuenta en la mano. Comprobó cada gasto. Sin quejarse. Hubo meses en los que las compras de Jimena superaron lo que gané como jubilado, pero dijo que era necesario para trabajar con clientes exigentes. Lo creí. O fingió creer. La casa se volvió más silenciosa. Las visitas se han vuelto más raras. ¿Navidad? Viajaron. Cumpleaños. Enviaron mensajes. La última vez que Mauricio me trajo flores fue en 2015. En el Día de la Madre. Dijo que estaba ocupado, pero lo vi publicando fotos en Instagram, sonriendo en cenas caras, comiendo en restaurantes donde nunca puse un pie.
Aún así, todavía estaba aquí, preparando café de olla, cosiendo los botones de las camisas que se olvidó de llevar, organizando una vida de entrega silenciosa. Me dije a mí mismo, al menos estoy siendo útil, porque lo peor para una mujer de mi edad no es soledad, es sentir que ya no sirve para nada. Una vez, vi a una vecina, doña Teresa, hablando sola en el patio. Ella lloró. Dijo que sus hijos solo llamaban para pedir cosas, y que tenía miedo de morir y nadie se dio cuenta. En ese momento, la abracé, le dije que estaba exagerando, pero en el fondo, lo he entendido. Hoy me detengo a pensar, ¿cuántos de nosotros nos hemos convertido en una especie de banco afectivo? Lo damos todo. Afecto, dinero, tiempo, y, al final, nos quedamos con una cuenta vacía. Y aquí, quiero hacer una pausa, porque si estás escuchando esto y, de alguna manera, sentiste el mismo dolor, comentarios a continuación. Solo escribe lo he vivido. O es verdad, o me tocó. No necesitas explicarte. Nos entendemos en silencio. A veces, solo saber que otra mujer sentía lo mismo, ya alivia un poco. En ese momento, pensé que tenía el control, que su amor era tímido, pero verdadero. Me aferré a las pequeñas cosas. Una conexión rápida. Un seco gracias. Me contenté con migajas, como si fuera mi obligación aceptar lo mínimo. Pero todo cambia. Hija mía, siempre cambia. Y lo que escuché esa noche fue el chasquido, una frase, una risa. Y después de eso, nunca volví a ser el mismo. ¿Quieres saber lo que dijo? Así que espera. Porque vas a escuchar. Imagínate, ¿por qué decidí presionar el botón? Al principio, eran solo los silencios, un almuerzo que no llegó, una visita cancelada en el último minuto, una llamada que tardó días en suceder. Mamá, estoy hasta el cuello de trabajo, decía, y lo creí, porque toda madre quiere creer. Siempre ponemos excusas para nuestros hijos, ¿verdad? Él debe estar cansado, ella debe estar pasando por una fase. Es el mundo moderno, todo está tan ocupado, pero la verdad, se cuela lentamente, como el viento que entra por una rendija en una puerta mal cerrada, y comienza a congelarnos por dentro. Hubo un domingo en que vinieron a recogerme, para el cumpleaños de su familia. Me subí al auto con un pastel de maíz que había hecho yo mismo. Jimena ni siquiera me miró a la cara. Apenas dijo hola. Pasó todo el viaje en su celular, hablando de moda, de clientes, de no sé qué viaje a Cancún. Mauricio simplemente conducía, en silencio. Nadie me preguntó cómo estaba. A nadie le importaba mi pastel. A la vuelta, me dejaron en la esquina, sin siquiera subir a tomar un café. Esa noche, me senté en el sofá con mi delantal todavía atado alrededor de mi cintura. Y pensé, ¿me he vuelto invisible? Pasó el tiempo. Llegó mi cumpleaños. Hice un pastel de 2 pisos. Como siempre, le envié un mensaje de texto. Hagamos un café aquí en casa. Compré tu pan dulce favorito. No hubo respuesta. Al final de la tarde, les entregué una cafetera nueva. Una de esas caras. Con cápsula y todo. Lo compré 6 veces. Le agradecieron con un gracias. Mamá por audio. Ni siquiera aparecieron. Ni siquiera compré un pastel. Pero insistí. Porque amar obstinadamente es lo que hacemos cuando no queremos enfrentar el vacío. La gota que colmó el vaso, para mí, fue en el supermercado Soriana. El viernes de la semana siguiente, conseguí arroz, leche, jabón y un frasco de gelatina que me gusta. Cuando llegó el momento de pagar, la tarjeta no se realizó. Probé el otro. Tampoco lo haría. Le pedí a la chica que pasara de nuevo. Nada. Tuve que dejar todo en el cajero. Regresé a casa con una bolsa de plástico y un sabor de vergüenza en la boca. Entré en la solicitud del banco. Y ahí lo vi. Un desfile de compras que no eran mías. Ropa de marca. Entregas de sushi. Suscripción a una plataforma de streaming. Incluso un viaje en aplicación al aeropuerto. Todo en mi nombre. Todo lo que había en la tarjeta les lo di. Pensando que era temporal. Llamé a Mauricio, tratando de mantener la calma. Hijo, ¿pasó algo? No. Mi tarjeta fue rechazada en el mercado. Se rió. Reí. Y él dijo, mamá, no hay mares exagerados. Eso es normal. Hay muchos gastados este mes. Tragué saliva. No quería pelear. Pero esa noche, por primera vez,
Escribí todo en un cuaderno azul que estaba escondido en el fondo de mi armario. Escribí fechas, valores, lugares, línea por línea, porque todavía no sabía qué hacer con él. Pero mi corazón ya decía que algún día, estas notas, serían mi mapa de regreso. Y lo recuerdo bien. Cuando terminé de escribir, cerré el cuaderno, miré el espejo de la cocina y dije en voz baja: alguna vez se darán cuenta, o solo cuando sea demasiado tarde. Y, sin saberlo, estaba mucho más cerca de esta respuesta de lo que imaginaba. Porque lo que pasó en la siguiente cena, eso es lo que lo cambió todo. ¿Quieres saber lo que escuché? Así que escucha, porque eso dolió más que cualquier abandono. Esa noche todavía vive dentro de mí, como si hubiera sucedido ayer. Había pasado 2 días enteros de pie en esa cocina caliente, cortando cebollas, sazonando pollo, envolviendo servilletas con cinta azul bebé para decorar la mesa. Era una pequeña celebración que yo mismo quería organizar para el bautismo de la nieta de una amiga mía de toda la vida, Rosita. Invité a algunos vecinos, gente sencilla, todos muy queridos. Y, por supuesto, invité a Mauricio y Jimena. Quería que vieran que mi casa todavía tenía vida, que mi corazón aún sabía cómo acoger. Quería, tal vez, que recordaran quién era yo. Llegaron tarde, como siempre, llenos de prisa y poco cariño. Jimena pasó justo al lado de mí. Ni siquiera tocó el pastel que había hecho con las manos ya dolidas de tanto moverme. Mauricio me dio un beso en la frente, frío, distraído. La noche continuó, con risas, música suave y yo me esforcé por servir a cada uno en la mesa. Serví de pie, sonriendo, como de costumbre. Cuando terminó la cena, preparé el café con canela, mi famoso café de olla, que todos allí habían elogiado durante años. Llevé la bandeja a la mesa, y fue allí, con todos sentados, que la frase cayó como veneno en mi oído. Jimena, taza en mano, se volvió hacia uno de los vecinos y dijo, con una risita: la vieja solo sirve para pagar las cuentas. ¿No? Y se rió a carcajadas. Se rió como si estuviera cómoda, como si supiera que no la reprenderían. ¿Y sabes qué es lo que más te dolió? No era ella, era la risa de mi hijo. El sonido de su risa fue lo que me cruzó. No solo lo permitió, él participó. Los demás en la mesa estaban desconcertados. Cayó un breve pero pesado silencio. Fingí que no escuché, divirtiendo el azúcar, preguntando quién quería más café, con una sonrisa clavada en mi rostro y mi corazón destrozado por dentro. Y en ese momento, lo sabía. Sabía que algo en mí había terminado. Siempre he aceptado el papel de ser útil, pero en ese momento, entendí que, para ellos, ya no era una madre, ni una mujer, ni una persona. Era una billetera con piernas. Yo era el código de la tarjeta de crédito. El silencio que vino después de la broma fue tan fuerte que me mareó. Continué la noche como si nada hubiera pasado. Recogí los platos. Lavé los platos. Organicé los cubiertos en el colador. Nadie vino a mí. Nadie se disculpó. Y cuando la puerta se cerró de golpe y se fueron, me senté en el borde de la cama, con la toalla todavía sujeta al delantal. Miré mis manos arrugadas. Tantas líneas. Tantas historias. Tantas donaciones. Y me pregunté, ¿cómo se llega a este punto? ¿Cómo criamos a alguien con tanto amor? ¿Y este alguien le da la espalda tan a la ligera? Pasé la noche despierto. No lloré. No grité. Me quedé allí, con los ojos abiertos en la oscuridad. El techo pareció derrumbarse encima de mí. Y escuché, dentro de mi cabeza, esa risa, esa maldita risa. Todavía no sabía qué hacer. Pero esa mañana, decidí que algo iba a cambiar. ¿Y sabes qué fue lo primero que hice cuando salió el sol? Así que espera, porque fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Esa mañana, después de que el último ruido de la calle se silenciara, y el silencio se apoderara de la casa, me senté solo a la mesa de la cocina, con una taza de café frío en mis manos. 3 de la mañana. No dormí. No lloré. No pensé. Solo sentí. Una especie de vacío que no te agobia. Pero eso da claridad. El rostro de Mauricio vino a mi cabeza como si fuera una de esas películas antiguas. Mitad en blanco y negro. Mitad borroso. Su risa aún resonaba en su interior. Pero ahora, en lugar de sufrir, parecían distantes. Como si finalmente me hubiera despertado. Y fue allí, entre un recuerdo amargo y otro,
donde mi mirada se posó en la computadora. Estaba allí, cerrado, mudo, esperándome. Me levanté con calma. ¿Abrir? Entré en la solicitud del banco. Escribí sin temblar, como si mis manos ya conocieran el camino. Primero, la tarjeta adicional. Un clic, cancelado. Luego, las transferencias automáticas a su alquiler. Otro clic, cerrado. ¿Límites de crédito? Lo puse a cero todo. Incluso el seguro de vida que estaba a mi nombre, pero que nos benefició a ambos. Los corto uno por uno, como quien arranca raíces muertas de su propio jardín. Cuando llegué a la cuenta de ahorros, la que me había dejado a nombre de los dos por ingenuidad, dudé durante 2 segundos. 2, y luego presioné. Eliminar cotitular. Lo confirmé con mi huella dactilar. Hecho. Era como si hubiera apagado un ventilador que había estado haciendo ruido durante años. El silencio era bueno, limpio, peso ligero. No fue venganza, fue instinto. No quería que sufrieran, quería que aprendieran. Y más que eso, quería que me vieran. No como anciana, no como la que paga las cuentas, sino como mujer, como Saturnina. Me levanté de mi silla. Fui al armario, y tomé el cuaderno azul. Verifiqué si todo estaba escrito. Fechas, valores, lugares, nombres. Cerrado. Lo guardé en la parte trasera de la caja fuerte junto con mi pasaporte, mi tarjeta de registro de votante, y una nueva foto mía, que había tomado en el puesto del mercado. Uno en el que todavía estaba sonriendo. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal, porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. Hay momentos en que una mujer necesita tener el coraje de perderlo todo para recuperarse. Ese amanecer fue mi línea de meta. Es mi punto de partida. Antes de que saliera el sol, preparé una taza más de café. Pero esta vez, lo tomé con gusto, como si brindaran por su propia libertad. Porque sabía, el teléfono iba a sonar, el timbre iba a sonar, y no iban a entender nada. Pero yo, estaba listo. ¿Quieres saber qué pasó justo después? Así que agárrate fuerte, porque cuando sonó el teléfono, la máscara comenzó a caer. Era un martes. El sol golpeaba las baldosas de mi casa, y acababa de regar mis plantas. Me senté en el patio, con un vaso de agua con limón, y la radio encendida en silencio. Era alrededor de la 1 de la tarde. Sonó el teléfono fijo, y ya sabía que era él. No puedo explicar cómo nos sentimos, pero nos sentimos. Respondí con calma. «Mamá, ¿qué hiciste?», dijo, y la voz se volvió diferente. No era la voz de un hijo, era la voz de un hombre desesperado. Todas las cartas fueron bloqueadas. Estoy con la mamá de Jimena en el restaurante Historic Blue. No pudimos pagar la cuenta. Es una vergüenza. Por un segundo. Cerré los ojos. Azul histórico. Lo sabía. Está justo en el centro, cerca del Zócalo. Caro. Imponente. No era un lugar que una mujer como yo frecuentara, pero era el tipo de restaurante del que a Jimena le gustaba hacer alarde, especialmente cuando se llevaba a su madre, esa mujer que me miraba con desprecio como si fuera una sirvienta invisible. Imaginé la escena. Camarero impaciente. Factura llegando. Tarjeta rechazada. Una y otra vez. Otra vez. La tensión en su rostro. Sus ojos buscando una salida. Y la única salida era que la suegra pagara. El mismo que seguía diciendo que mi familia era financieramente inmadura. La vergüenza debe haber sido grande. Pero allí, sentado entre mis jarrones de albahaca y romero, no sentí culpa. Sentí paz. Lo sé, respondí. Era el momento. Silencio. Guardó silencio al otro lado de la línea. No gritó. No pidió una explicación. Creo que él lo sabía. Sabía que me había despertado. Colgué el teléfono antes de que dijera algo más. Volví a cuidar las plantas. Reorganicé los jarrones de las ventanas. Puse una canción de Chabela Vargas. La de Paloma Negra. Y respiré hondo. Por primera vez. No era la mujer que corría para salvar a nadie. Yo fui la mujer que lo dejó caer. Eso es todo. Eso lo cambia todo. Entonces me pregunté si Jimena iba a llamar. Si iba a venir aquí con esas cejas levantadas, preguntando, ¿cómo te atreves? Ni sé. Pero no. Ella no apareció. Y ni siquiera le importó. Tal vez era más fácil tragarse el orgullo que enfrentarse a una mujer que, por primera vez, miraba a los ojos. No salí de casa ese día.
pero parecía que el mundo exterior se estaba reorganizando. Mis vecinos comentaron que vieron a Mauricio bajarse de un Uber con la cara cerrada. Un conocido me dijo que estaba blanco como el papel. Algo tranquilo, comentó. Y yo solo sonreí, porque realmente había pasado. El tiempo de la sumisión, del silencio, de la mujer que dijo sí incluso sin pensarlo ha pasado. Y comenzó algo más. Todavía no sabía el nombre, pero era dulce, era ligero, era mío. ¿Puedes creer que ese mismo día, por la noche, apareció un depósito automático que ya no recordaba? ¿Esos 5.000 pesos mensuales que enviaba a una cuenta de inversión conjunta? Yo también cancelé. Un clic, un suspiro, y una certeza. Ahora, yo soy el jefe aquí. Pero yo te pregunto, ¿crees que aceptaron esto fácilmente? ¿Crees que iban a dejar que fuera barato? Así que, prepárate, porque lo que Jimena hizo a continuación, cruzó todos los límites. Y luego, mi corazón tuvo que mantenerse firme, porque el juego se iba a ensuciar, y yo no iba a bajar la mirada. Después de esa llamada, pasé el resto de la tarde sentado en mi habitación, mirando por la ventana, escuchando el ruido distante de la ciudad. Afuera todo era igual. Bocinas, vendedores gritando, el sonido de la campana de la iglesia del vecindario. Pero por dentro, dentro de mi pecho, una cosa había cambiado, y no había vuelta atrás. A medida que el sol se ponía en las baldosas, mi cabeza viajaba en el tiempo. 15 años de recuerdos que se deshacen como un viejo hilo de coser. Me encontré de nuevo, corriendo de un lado a otro cuando Mauricio reprobó la UNAM, por segunda vez. Estaba anonadado. ¿Y yo? Bueno, hice lo que hace toda madre. Pedí un préstamo con intereses. Pagué un maestro privado. Compré libros. Animé todo lo que pude. Nunca cobré. Nunca me lo tiré a la cara. Luego vino la fase de Jimena. Estuvo desempleada durante meses. ¿Recuerdas? Me llamó llorando. Dijo que el mercado de la moda era cruel, que nadie valoraba el talento. Escuché. Y ayudé. Pagué un curso muy caro para ella en Guadalajara. 4 cuotas que tuve que pagar a plazos nuevamente. Ni siquiera sé cómo lo hice encajar en mi presupuesto. Pero lo hice. Porque, para mí, ayudar era amar. Pero demasiado amor sin retorno se convierte en otra cosa. Se convierte en abuso. Y cuando los dos decidieron casarse, ni siquiera pensaron si podría pagarlo. Hicieron un presupuesto para la fiesta. El lugar, el fotógrafo, el buffet. Me quedé en silencio, escuchando los planes. Y al final, tomé dinero de mi fondo funerario, el que había estado reuniendo lentamente desde que enviudé. Lo di todo. Se casaron maravillosamente. Tenían hermosas fotos. Y yo, me paré en una mesa en la esquina, con un recuerdo en la mano, y su pecho lleno de orgullo. Ni siquiera me llamaron para dar mi opinión sobre el color de las flores. Y ni siquiera lo pedí, porque pensé que mi papel era solo hacer posible su felicidad. Nada más. Pero, ¿sabes qué es lo que más me duele cuando recuerdo todo esto? No fueron los sacrificios. Fueron los silencios. Fueron las decisiones que tomaron sin mí. Las cenas a las que no me invitaron. Los viajes los descubrí a través de Instagram. Las veces me pidieron ayuda, pero nunca me dieron voz. Porque una cosa es ayudar, otra es ser desechable después de que ayude. Y esa tarde, sentado allí solo, pensé, oh, Dios mío, ¿cómo dejé que esto llegara tan lejos? Pero es como dicen, cuando estamos en la tormenta, no vemos el tamaño de las olas. Solo después de que pase, entendemos cuánto casi se ahoga. Y por eso estoy aquí, contándolo todo con calma. Porque a veces, lo que más necesitamos, no es que los demás lo entiendan, es que nosotros mismos entendemos lo que hemos vivido. Entonces, si has llegado hasta aquí, no sueltes mi mano, porque lo más notable de esta historia está por venir. Y cuando llegue, entenderás por qué nunca volví a ser el mismo. Sé que muchas personas, en mi lugar, habrían estado en silencio para siempre, pero hay cosas que, cuando explota por dentro, no hay forma de mantenerlo. Y la respuesta de Jimena, después de enterarse de todo, fue el comienzo de un juego sucio. Y tuve que prepararme, porque lo peor estaba por llegar. La primera llamada llegó al día siguiente. Era él. «Mamá, ¿estás bien? Parece que estás actuando de manera extraña».
La voz era dulce, cuidadosa, como alguien hablando con un niño enfermo. Escuché hasta el final y colgué. Al principio, pensé que era una preocupación real, pero el segundo mensaje fue suficiente para entender el tono detrás de él. Estamos muy angustiados. No podemos seguir eso. Necesitamos hablar. Es urgente. Y cuando no respondí, comenzaron los largos audios. No entiendo por qué haces esto. Siempre fuiste tan buena, tan generosa. ¿Te sientes solo? ¿Confundido? Llamaron a la confusión lo que era claridad. Trataron de pintar mi lucidez como una crisis. Y eso, más que nada, me aseguró que estaba en el camino correcto. Entonces ella vino. Jimena. Con ese tono pasivo-agresivo habitual. Saturnina. Te respeto espacio, pero esto nos está perjudicando. Estás causando un daño innecesario. ¿Eso es lo que quieres? Y luego, como si eso no fuera suficiente, incluso su suegra envió un mensaje. Nunca me llamó para invitarme a nada, pero ahora dijo que estaba preocupada por mi estado mental. Todos los mensajes llegaron como regalos mal empaquetados. El lazo era hermoso, pero el contenido era veneno puro. En el fondo, no se trataba de mí, se trataba de ellos. El dinero, la exposición, la falta de control. Se trataba de la vergüenza de tener que explicarle al mundo que la anciana que pagó por todo. Cerró el grifo. Cuando se dieron cuenta de que los mensajes no funcionaban, vinieron en persona. El timbre sonó insistentemente. Y cuando miré a través de la cortina, vi el auto de Mauricio enfrente. Estaba afuera, caminando de un lado a otro, Jimena dentro del auto, con gafas de sol, con los brazos cruzados. Comenzó a llamar a la puerta, no con fuerza, sino con ira disfrazada. Mamá, por favor ábrelo. Necesitamos hablar. No soy normal. Golpeó una vez más. No puedes ignorarnos. Eres injusto. Me senté en el patio trasero, en mi taburete de madera, con la radio encendida en silencio y una taza de té de manzanilla en mis manos. La pared entre la cocina y el patio trasero amortiguó los gritos. Pero escuché todo. Y no me levanté. No porque quisiera castigar, sino porque, por primera vez, quería ver hasta dónde llegaban. Jimena salió del auto. Golpeó más fuerte. Ya basta. ¿Qué estás haciendo? ¿Saturnina? Esto es enfermizo. Comenzó a llorar en voz alta. Un grito performativo. Una de esas lágrimas que no caen del corazón. Caen de los ojos solo para convencer a la audiencia. Pero no había audiencia allí. Solo yo. Y mi silencio. Porque ahora lo sabía. Lo que querían no era la reconciliación. Fue una restauración de la comodidad. Querían recuperar la rutina. La tarjeta funciona. Las facturas pagadas. Los viajes correctos. Pero el amor, respeto, consideración, eso nunca estuvo en juego. Y me negué a vender mi alma por conveniencia. En ese momento, algo dentro de mí se apoderó de mí. Ya no era tristeza. Era discernimiento. Y esto es lo que más asusta a quienes nos manipulan, cuando dejamos de sangrar y empezamos a ver. Y ya sabes, a veces, pasamos toda la vida pensando que seremos escuchados cuando hablemos. Pero hay cosas que solo el silencio puede gritar. Me quedé allí, callado, y escuché que todo se desmoronaba afuera. Si alguna vez has estado en silencio así, no por debilidad, sino por sabiduría, escribe aquí en los comentarios. Te entiendo, porque tiene una fuerza que nace solo después de la decepción. Y esta fuerza, nadie más nos lo quita. Los gritos estaban disminuyendo. El auto dejó llantas chirriantes. El eco permaneció. Y una certeza. Porque aún no lo sabían. Pero ya tenía listo el siguiente paso. ¿Quieres saber qué era? Así que, prepárate. Porque lo que descubrí más tarde fue el golpe final. Y no perdí el tiempo. La casa estaba a oscuras. Eran más de las 7 cuando el último rayo de sol se escapó por las rendijas de la ventana. No encendí la luz. Dejé todo como estaba. Me senté en el sillón de la sala de estar con la manta en mi regazo, y me quedé allí, en silencio, escuchando el sonido de mi propio corazón. No era la primera vez que me sentía solo. Pero esa noche sabía diferente. No fue abandono. Era cierto. Era un hecho. Durante años llené los espacios de tareas, de facturas pagadas, de favores. Pensaba que ser útil era lo mismo que ser amado. Eso es todo. Hija mía.
Duele cuando nos damos cuenta de que no lo es. La televisión parpadeaba en silencio. Solo imágenes. Una joven pareja estaba bailando en un comercial. Y lo recordé. Recordé cuando Mauricio tenía 5 años, y bailaba conmigo en la cocina al son de Luis Miguel. Se subió a mis pies para alcanzar mi altura, y se rió sin parar. Yo también me reí. Y creía, con todo su corazón, que ese amor nunca cambiaría. Pero ha cambiado. No de repente. No todo a la vez. Cambió en cuotas. Primero fue la prisa, luego el olvido, luego el desprecio. Y finalmente, la burla. Y lo peor, acepté todo en silencio. Me estaba encogiendo, agachándome, borrándome, hasta que me convertí en una sombra de la mujer que una vez fui. Sentado allí, sentí un apretón, no en la garganta, en el pecho, un tipo de dolor que no se puede curar con medicamentos, solo con el tiempo, y comprendí, en esa soledad llena de recuerdo, que lo que estaba viviendo no era una pelea familiar, fue un luto. Me afligo por mí mismo, lucho por la madre que traté de ser, por la mujer que enterré en nombre de la paz, por la ilusión de que, un día, me mirarían y verían, alguien. Lloré, por primera vez desde el comienzo de todo esto. Lloré. Pero no fue un grito de lástima, fue uno de liberación. Cada lágrima limpiaba un rincón del alma. Y cuando se secó, cuando la cara dejó de temblar, llegó la paz. La casa seguía en silencio, pero ya no parecía una tumba. Era un templo, un lugar donde, finalmente, podría existir a mi manera, sin mascarilla, sin miedo. Me levanté lentamente, fui al dormitorio, encendí la lámpara. En el espejo del tocador, vi mis ojos rojos, pero vivos. Me puse lápiz labial, no por vanidad, sino por ritual, un gesto sencillo, pero lleno de fuerza, como si se dijera a sí misma, todavía estás aquí. Tomé el cuaderno azul del fondo del armario. Abrí la primera página. Leí lo que escribí hace unos días. Hoy dejé de sangrar. Lo cerré con cuidado. Lo guardé de nuevo. Me senté en la cama. Me apoyé en la cabecera. Respiré hondo. Saber, hay un momento en el que entendemos que estar solo no siempre es un castigo. A veces, es libertad. Y esa noche, me di cuenta de que mi valor nunca estuvo en lo que daba. Era lo que yo era. Y yo era mucho más que una billetera, que un sirviente, que la vieja que paga. Yo era Saturnina, mujer, madre, persona. Eso es todo. Nadie más podría quitármelo. Pero todavía había una cosa. Una última cosa que no había visto. Algo que estaba oculto. Algo que hicieron a mis espaldas. Y eso solo lo descubrí por casualidad. ¿Quieres saber qué era? Así que espera. Porque lo que sigue, fue la jugada final. La paja que se convirtió en el mar. Me desperté antes del sol. El cielo todavía era azul oscuro cuando me levanté. Pero mi corazón ya estaba claro. Había algo diferente en el aire. Y no era el clima. Estaba dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo. No me desperté pensando en lo que tenía que hacer por los demás. Me desperté pensando en mí mismo. En lo que quería. En lo que me faltaba. Y allí, de pie en la cocina, con la tetera al fuego, y el olor a café subiendo, decidí, nunca volveré a ser un actor secundario en mi propia vida. Bebí mi café con calma, sentado, mirando el patio trasero. No leí mensajes, no abrí las redes sociales, solo miré adentro. Me preparé lentamente, con el cuidado que ya había olvidado tener conmigo mismo. Me puse perfume, me puse aretes, me puse un zapato bajo que combinaba con mi vestido azul marino. Agarré mi bolso. Cerré la puerta con llave. Y se fue. Caminé por las calles de Coyoacán, sintiendo el viento fresco en mi rostro, y los ojos del barrio como si me estuvieran viendo por primera vez. Y tal vez, realmente estaban mirando. Pasé por el kiosco de la esquina de la calle Francisco Sosa, el que no había pisado en años. Compré un crucigrama, un pequeño regalo para mí. Es una tontería, pero sabía a reunión. Era como si me dijera a mí mismo, bienvenido de nuevo, Saturnina. Regresé a casa con pasos firmes. Me senté en la mesa de la sala. Saqué la carpeta de documentos del armario, y comencé a organizar todo con método. RG, CPF, escrituras, recibos de transferencia. Hice una lista de cuentas, seguros, tarjetas, bonos. Con cada artículo que revisaba, parecía que me deshacía un nudo en el pecho.
y con cada nombre que taché, el de ellos, recuperé un pedazo de mí mismo. Al final de la mañana, fui a la sucursal de Banorte. Me llevé todo. Solicité un bloqueo definitivo de movimientos de terceros. Revisé registros. Cambié contraseñas. Desactivé permisos antiguos que habían estado allí durante años. El gerente, un joven de unos 30 años, me miró con respeto. ¿Estás reorganizando tu vida? Descrapones médicos por Marín. Preguntó. Sonreí. No. La voy a recuperar. Al salir del banco, me senté un rato en la Plaza Hidalgo. Vi niños corriendo, madres hablando, vendedores ambulantes empujando carritos de tamal. Respiré hondo. Y allí, bajo la sombra de un árbol, me vino un viejo recuerdo. Cuando enseñaba, había un contador jubilado que me ayudaba a declarar mis impuestos. Doña Pilar, una mujer dura, práctica, pero honesta. Saqué mi teléfono celular. Busqué el número antiguo que aún tenía escrito en la libreta de direcciones. Llamado, ella respondió con la misma voz fuerte que antes. Le expliqué que quería ayuda para reorganizar mis activos. ¿Por qué esto ahora? ¿Saturnina? ¿Nana Belta venía ese raro? ¿Y te? Preguntó. Y le respondí. Dejar todo en el lugar correcto. Porque ahora, quien pisa mi casa, solo entra si es por amor. Y quien quiera volver a mi vida, tendrá que llegar como adulto, no como un mendigo. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces, todo lo que una mujer de mi edad necesita es recordar que aún puede comenzar de nuevo. Y empecé, por fuerza, en silencio, y con un nuevo sabor de dignidad en su boca, pero fue justo cuando pensé que todo estaba bajo control. Ese algo me tomó por sorpresa. Una correspondencia, un documento, una pista, una verdad oculta. ¿Quieres saber cuál fue? Así que prepara tu corazón. Porque lo que descubrí era algo sucio, y tuve que actuar rápido. A la mañana siguiente, me desperté con el corazón decidido. Me puse mi mejor blusa de lino beige. Me até el cabello con una vieja horquilla que pertenecía a mi madre y llamé a un taxi. No quería conducir. Quería llegar con calma, con la cabeza despejada. Le pedí al conductor que me dejara en Polanco, en la esquina de la calle Homero, donde estaba la oficina del licenciatario Rivas, un hombre que conocí hace muchos años, cuando necesitaba orientación para organizar los papeles escolares. Era discreto, serio y, sobre todo, honesto. Llegué con mi cuaderno en mis manos, el azul, que ahora caminaba conmigo como si fuera una extensión de mi cuerpo. Al verme, sonrió con sorpresa. Doña Saturnina. ¿Cuánto tiempo? Me senté frente a su escritorio. Con licencia, hoy vine a resolver mi testamento. Arqueó las cejas. Pero todo está en orden. ¿No? No. Y respiré hondo. Lo fue, pero ahora ya no lo es. Le conté todo, sin drama, sin florituras. Los años de ayuda, los silencios, las humillaciones, la frase de la nuera, la risa de mi hijo. Conté con la frialdad de alguien que entendió que el amor, cuando no es correspondido con respeto, necesita ser podado. Me escuchó en silencio, y luego dijo, ya veo. ¿Qué quieres hacer? Abrí mi cuaderno, y se lo mostré. La primera mitad de mi herencia. Pedí que se destinara a la escuela primaria Diego Rivera, donde enseñé durante 30 años. Quiero que compren ventiladores, libros, computadoras. Los niños merecen más de lo que yo tuve. La segunda mitad, me dividí. Un papel para un sobrino lejano, Pablo, hijo de mi hermana fallecida, que siempre me escribía en Navidad. Y la otra parte va a parar a una ONG que se ocupa de mujeres mayores abandonadas por sus familias. Porque sé lo que es sentirse así, y no quiero que ninguna mujer más termine su vida sintiéndose desechable. Finalmente, dejé una cláusula para Mauricio. Solo recibirá algo si demuestra, durante 3 años seguidos, una independencia financiera continua, sin ayuda, sin atajos, sin trucos. El abogado guardó silencio durante unos segundos. ¿Quieres castigarlo? Lo miré a los ojos. No. Quiero educarte. Incluso si es demasiado tarde para que me llame mamá de nuevo. No es demasiado tarde para que se convierta en un hombre.
Fue en ese momento que me di cuenta. No lo estaba haciendo por venganza. Lo estaba haciendo por dignidad. Y más que eso, estaba plantando justicia. Si quiere cosechar, tendrás que ganártelo. Al final de la reunión, firmé los documentos con una firmeza que nunca antes había tenido. Me levanté. Le di las gracias. Salí de la oficina sintiendo el sol golpeando mi cara como un abrazo. Y allí, en la concurrida acera de Polanco, me sentí más vivo que en todos los últimos 10 años. Escúchame una cosa. Si crees que esta historia ya ha llegado a su punto álgido, no te dejes engañar, porque lo que vino después fue un terremoto, un sobre, un nombre que no esperaba, y un descubrimiento que, sinceramente, incluso hoy me mantiene despierto por la noche. ¿Tienes alguna idea de lo que puede revelar un simple artículo? Así que espera, porque me enteré. Y el mundo. Allí. Se puso patas arriba. Regresé de la reunión con el abogado con el alma en silencio. Ese tipo de silencio que no pesa, que no grita, pero que prepara. Me senté en la cocina. Tomé un sorbo de agua y llamé a la CRI. Pilar, mi vieja amiga contadora, llegó al día siguiente con sus gafas torcidas. La carpeta gris llena de hojas de cálculo, y esa manera directa que siempre admiré. Veamos qué han estado haciendo. Saturnina, dijo, sacando las facturas, los estados de cuenta, los recibos que había estado guardando durante meses. Comenzamos a organizar todo en orden cronológico, año tras año, artículo por artículo. Pilar anotó y murmuró números bajos, como si estuviera haciendo matemáticas en el pensamiento, y fue entonces cuando se detuvo. ¿Sabías que hubo una compra de un cuaderno de casi 30.000 pesos a tu nombre en 2019? Negué con la cabeza. Es una suscripción anual a un curso de coaching financiero, también en su CPF, hecho por Jimena. No sabía, pero no me sorprendió. Y cuando comenzó a enumerar paquetes de viaje, boletos de avión, reservas de hoteles de lujo, todo pagado con mi tarjeta o con el dinero de las transferencias que hice, no pude respirar hondo. Fueron más de 400.000 pesos en 6 años. Casi todo con la misma lógica. Pequeñas compras que luego se convirtieron en grandes deudas. Servicios a plazos. Cosas que pasaban desapercibidas en las facturas, porque confiaba en ellas. Pero lo que más me dolió, no era el valor, era el plan, la certeza con la que lo hicieron todo, su confianza que nunca notaría. Sabían dónde estaban pisando. Sabían que mi buena fe era una puerta abierta. Y cruzaron sin siquiera chocar. Seguí mirando la mesa que Pilar preparó, coloreada con marcas rojas. Vi allí la historia de mi ingenuidad impresa en papel. Cada línea es un recordatorio de que, si bien pensé que era madre, ya me trataban como una cuenta bancaria. Creían que nunca te despertarías. Pensé. Pero ahora, me había despertado, y no iba a volver a dormir. Me detuve por un momento. El reloj de la pared hacía ese molesto tic-tac. Pero, curiosamente, en ese momento, sonaba como un recordatorio. El tiempo pasa, y trae respuestas. Algunos duelen, otros liberan. Recordé la primera vez que llevé a Mauricio al parque, cuando se cayó y se raspó la rodilla. Lloré más que él. Me quedé despierto toda la noche observándolo por fiebre. Y ahora, me había sangrado sin pestañear. A veces la memoria nos asusta, ¿verdad? Estamos lidiando con cuentas, números y, de repente, un olor, una escena, una voz de la infancia. Es en estos momentos cuando nos damos cuenta de lo mucho que marcan ciertas cosas, y se quedan. Si también tienes una memoria fuerte como esta, que aparece de la nada y cambia tu día, dímelo en los comentarios. A veces encontramos fuerza en el recuerdo de lo que una vez fue amor. Pilar terminó los cálculos. Me entregó todo lo impreso. Saturnina, esto no es solo un descuido. Es manipulación. Le di las gracias. Guardé los papeles con cuidado. Y me prometí a mí mismo. Esto no quedará impune. Pero no de la manera que esperan. No soy como ellos. No lo devuelvo gritando. Lo devuelvo a tiempo. Y el tiempo. Este es ahora mi aliado. Esa noche, me senté en la sala de estar. Abrí la ventana y sentí que entraba el aire. Era fresco. Olía a tierra mojada. Y sonreí para mis adentros. Porque su juego ha terminado. Simplemente no lo sabían todavía. Pero yo, ya tenía mi próximo movimiento bajo la manga. Y esta vez, ¿quién iba a llamar a la puerta? Fui yo. ¿Quieres saber cómo te fue? Así que,
Quédate, porque lo que hice a continuación dio la vuelta a toda la mesa. Pasaron 2 días después de esa avalancha de descubrimientos. Continué con la rutina tranquila, sin mostrarle al mundo el terremoto que había experimentado en mi interior. Regé mis plantas, cociné mi arroz y frijoles, y caminé hasta la panadería de la esquina. Pero dentro de mí, cada paso era como un tambor. Sabía que volvería. Y volví a poner azúcar en el frasco de la mesa de la cocina, como si estuviera preparando una casa que ya no existía, pero que, por cortesía, todavía fingía que existía. El jueves por la tarde, poco después de las 3, escuché que la puerta se cerraba de golpe. Pasos vacilantes. No era Jimena. Era él. Mi hijo. Solo. Estaba más delgado. Su barba sin afeitar. Su mirada medio perdida, como si todavía esperara que todo volviera a ser como antes. Me quedé frente a la puerta durante unos segundos, mirando por la mirilla, y luego, por primera vez desde el comienzo de todo, lo abrí. No se lo esperaba. Dio un paso atrás, como sorprendido por una ventana que se abre sola. «Mamá, gracias por abrir», dijo. Simplemente me di la vuelta, y volví a la parte trasera de la casa. Entró. No le pedí que se quitara los zapatos. No le ofrecí café ni agua. Me senté en la silla de paja cerca de la puerta de la cocina. Él se sentó en el borde del sofá, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. Silencio. Mauricio comenzó lentamente, con una voz ensayada. Jimena está muy nerviosa. Ya sabes cómo es. Exagerado. Pero nosotros estamos tratando de entender por qué lo hiciste. No dije nada. Solo lo miré. Nunca fue nuestra intención lastimarte. Mamá, siempre has ayudado y, por supuesto, es posible que nos hayamos acostumbrado demasiado, pero no fue por malicia. De nuevo, solo el sonido de mi respiración. Y todo este bloqueo, estos cambios, ¿no crees que fue un poco drástico? Crucé las manos en mi regazo, incliné ligeramente la cabeza y, por primera vez, hablé. ¿Crees que es justo lo que me hicieron? La pregunta permaneció allí en el aire, bailando entre sus palabras vacías. Bajó la mirada, jugueteó con los dedos, tragó saliva. Mamá, yo, pero no lo hizo. Su silencio fue la respuesta más honesta que pude recibir. Me levanté con calma. Me acerqué a la estantería y recogí un sobre marrón. Volví, y lo puse en sus manos. Ahí están las copias, los gastos, los paquetes de viaje, la electrónica, el curso de entrenamiento que tomó su esposa con mi nombre. Todo está documentado. Sostuvo el sobre, pero no lo abrió. No tienes que abrirlo ahora, pero necesitas ser cargado. Necesitas mirar, no solo por mí, sino por lo que te has convertido. Apretó los labios, como si quisiera llorar y se contuvo. Creciste viendo mi pelea. Y, sin embargo, eligió la salida fácil. El de la explotación. Esto no es solo un error. Es una elección de carácter. No hubo pelea. No hubo escándalo. La verdad, cuando se dice con calma, pesa más que cualquier grito. Se puso de pie, lentamente. Me miró con los ojos rojos. Y susurró. No sé cómo arreglarlo. Le respondí. Empieza por asumir que lo necesitas. El resto vendrá más tarde. Se fue en silencio. No cerró la puerta de golpe. No volvió la cara. Llevó el sobre apretado contra su pecho, como si fuera un espejo. Un espejo que, quizás por primera vez en su vida, estaba dispuesto a enfrentar. Cerré la puerta. Me apoyé en ella. Y respiré hondo. Por primera vez, sentí que escuchaba, incluso si no lo admitió. Y eso, para una madre, ya es el comienzo de algo. Pero la historia no termina ahí, porque lo que hizo a continuación no fue arrepentimiento, era desesperación. Y la desesperación, hija mía, es peligrosa. ¿Quieres saber qué intentó? Así que espera, porque lo que vino después fue un golpe bajo, y tuve que reaccionar. Otra vez. El sábado amaneció despejado, con el cielo despejado como una hoja en blanco. Bebí mi café lentamente, mirando por la ventana, mientras el teléfono sonaba una vez más. Era Jimena. Dejó un mensaje diciendo que era hora de que resolviéramos todo como adultos. Me reí por dentro, porque resolver como adultos, para ella, siempre ha significado callar, aceptar y firmar por debajo. Esta vez, simplemente apagué el sonido del teléfono celular, y lo puse en el cajón del escritorio.
En lugar de responder, agarré mi bolsa de tela azul, la que usé cuando recogí a Mauricio de la guardería por primera vez, y me fui. Tomé un taxi y fui a la oficina central de registro. Era un edificio antiguo, con olor a papel viejo y ventiladores ruidosos. Esperé mi turno con calma, con las manos apoyadas en mi regazo, como si estuviera esperando el resultado de un capítulo muy antiguo. Cuando me llamaron, entregué los documentos, presenté los registros y formalicé todo. La enmienda oficial del testamento, la exclusión de Mauricio como heredero directo, y la inclusión de los nuevos destinatarios. El asistente me miró con una mirada curiosa. Sonreí. Solo estoy poniendo las cosas en su lugar. Luego, fui al banco y cerré cualquier cuenta conjunta. Eliminé el acceso. Cancelé el plan de salud donde estaban como mis dependientes. Fueron más de 2 horas de colas. Papeles. Sellos. Pero no tenía prisa. Sentí alivio. Era como si con cada firma estuviera liberando un peso del cuerpo. Un vínculo que ya no tenía sentido. Al salir, vi a una señora vendiendo tortas de maíz en la esquina de la calle de la Amargura. Compré una pieza. Muy sencilla, tal como me gusta, y me fui a sentar sola en la plaza de San Ángel. El sol calentaba en sus rostros. Los niños corrían. Y allí, con el dulce sabor del pastel en la boca y la vida corriendo alrededor, sentí una paz que no había visitado mi piel durante años. Por primera vez, comí algo en la calle sin pensar si alguien necesitaría el cambio, o si tendría que guardar el resto para llevarlo a casa. Me lo comí todo, y no me sentí culpable. Regresé a casa cerca de las 5. Me quité los zapatos, me lavé la cara y fui al armario del dormitorio. En la parte inferior, almacenada durante muchos años, había una pequeña caja de madera, donde guardaba algunos recuerdos de Mauricio. Su primer dibujo, un botón en el uniforme escolar, la medalla por la participación en la carrera infantil de San Silvestre, y una llave, la llave de su habitación. Nunca lo tiré, sin apego, sin memoria o esperanza. Tal vez, tomé la llave con calma, la sostuve durante unos segundos. Luego, fui al cajón de la cocina, donde guardaba trastos y papeles, y encontré la última factura que él mismo pagó. Era una cuenta de internet, de 2014. Pongo la factura y la llave dentro de la caja, cerrado, y lo guardé de nuevo en el fondo del armario. Antes de cerrar la puerta, susurré: ahora depende de ellos. Ese no fue un gesto de ira, fue un gesto de libertad, porque llega un momento en nuestras vidas en el que entendemos que amar demasiado también nos enferma, y que a veces, el mejor regalo que le puedes dar a alguien es la oportunidad de caminar solo. Por supuesto, no todo el mundo quiere valerse por sí mismo. ¿Y qué hizo después de eso? No fue bonito, pero ya estaba preparado. ¿Crees que se acabó? Así que prepara tu corazón, porque, cuando nos quitamos la comodidad a los que siempre han vivido, la desesperación golpea. Y con Mauricio, no fue diferente. En los días siguientes, el silencio de mi casa contrastaba con el ruido exterior. No el ruido de las bocinas, los vecinos, los niños jugando a la pelota al final de la tarde, sino un ruido más sucio y traicionero, el ruido de las lenguas afiladas, la difamación furtiva, la desesperación tratando de hacerse pasar por preocupación. Jimena fue la primera en reaccionar, y reaccionó con la furia de alguien que siempre creyó que tenía el control eterno. Comenzó con las llamadas. Llamó a su prima en Guadalajara, y le dijo que estaba mostrando signos de demencia. Llamó a una vieja amiga mía, Dolores, del grupo de lectura, insinuando que alguien debe estar influyéndome negativamente. Dijo que tal vez era depresión, o peor, que tal vez fue manipulación por parte de algún anciano interesado. Usó este tono irónico, pasivo-agresivo, como si fingiera que le importaba, pero en realidad, solo quería proteger su propia comodidad. Al tercer día, fue más allá. Fue a la iglesia a la que yo iba los domingos, y buscó al padre Juan. Dijo que estaba confundido, que era agresivo, y que tal vez me estaba aislando en casa debido a una crisis emocional. El sacerdote me conocía desde antes de casarse. Me vio viuda, me vio fuerte, me vio cansada, y me vio levantarme. Cuando me encontró, días después, me llamó cariñosamente y me dijo: estoy aquí, si me necesitas. Lo miré a los ojos y le dije: gracias, padre. Ahora estoy aprendiendo a necesitarme a mí mismo. Sonrió, con un respeto que no necesita palabra.
Jimena también trató de rodear mi imagen en las redes sociales. Publicó indirectas. Publicó fotos antiguas con leyendas falsas, como si tratara de construir una historia paralela en la que yo era el villano ingrato. Dijo que después de todo lo que hicieron por mí, regresé con frialdad, que estaba siendo envenenado por extraños. Su suegra, la misma que tuvo que pagar la cuenta en el restaurante, también estuvo involucrada. Dijo que no quería más contacto con esta ridícula familia, y que yo era una vergüenza. Una señora que dependía de los demás y ahora, de repente, quería hacerse pasar por independiente. Me reí para mis adentros, porque nunca entendieron realmente lo que es la independencia. Para ellos, siempre se trató de dinero. Para mí, se trataba de respeto. Y finalmente, recuperé el mío. Los intentos de Jimena no me alcanzaron, pero me enseñaron. Me mostraron cuánto asusta la libertad de una mujer a quienes están acostumbrados a verla servir. Y es curioso, cuando empezamos a levantarnos, el mundo intenta tirar del dobladillo de nuestra falda para que volvamos a caer. Pero no me caí. No lo haré. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez, contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque a veces, nuestro dolor es un espejo para los demás. Y si mi historia puede ser un faro para otra persona, así que valió la pena cada lágrima. Lo más irónico es que cuanto más intentaban pintarme como loco, más fuerte me volvía, porque ver su desesperación me demostró que el poder, de hecho, había cambiado de manos. Y cuando eso sucede, aquellos que pierden el control no quieren justicia, quieren venganza. Y su venganza apenas comenzaba. ¿Quieres saber qué fue lo que intentaron a continuación? Porque había más, y te lo diré. Pero primero, respira hondo, porque lo que vino después fue su tarjeta más sucia. Y esta vez, involucraron a personas que no tenían nada que ver con nuestra lucha. ¿Quieres saber quién? Así que, quédate conmigo. Porque incluso yo estaba sorprendido. Estaba en la fila de la frutería, con mi delantal, todavía manchado de salsa de tomate, cuando escuché, Doña Saturnina, fuiste valiente. Me volví lentamente, pensando que podría haberlo escuchado mal, pero allí estaba ella, Clarita, desde el otro bloque, mirándome con una sonrisa sincera. Descubrí que sí, toda la ciudad comenta, pero mira, felicidades, se necesita fuerza para hacer lo que hiciste. No sabía qué responder, solo sonreí, y le di las gracias. Tomé mis naranjas, y me fui. Pero dentro de mí, algo se encendió. No era orgullo, era el tipo de paz que solo llega cuando, después de años de ser invisible, alguien finalmente ve lo que has hecho con coraje, no con locura. Poco a poco, esto comenzó a repetirse. En la panadería, el tipo que siempre me llamaba abuelita, me dio una barra de pan extra, y me guiñó un ojo. Eres un ejemplo. En la plaza, me encontré con un antiguo compañero de la escuela, que me dijo en voz baja, hablaste por todos nosotros, Saturnina. Incluso una chica que fue mi alumna en los años 90, me envió un mensaje en Facebook, diciendo que quería agradecerme por haberme enseñado no solo a leer, sino a imponerse. Esa misma semana, escuché un programa en la radio local de Coyoacán, llamado La Voz de los Mayores. Se trataba de abusos silenciosos cometidos contra los ancianos, especialmente dentro de la propia familia. Pidieron cartas de personas que quisieran compartir historias. Tomé lápiz y papel, como lo hice cuando escribí los exámenes de mis alumnos, y conté mi historia, sin nombres, sin fechas, solo la verdad. Hablé de cómo el amor puede ser utilizado como una trampa, de cómo la ayuda, cuando se convierte en una obligación, se convierte en una prisión, y sobre cómo, incluso tarde, todavía es posible liberarse con dignidad. 2 semanas después, escuché que leían mi carta al aire. El presentador se detuvo al final y dijo, esta mujer es una heroína invisible. Lloré, solo en la cocina, porque después de tantos años de ser llamada la vieja que paga, finalmente alguien me llamó héroe, y no porque le gane a nadie, sino porque elegí respetarme a mí mismo. La semana siguiente, mi buzón estaba lleno. Letras, muchas cartas, gente del barrio, gente de fuera, mujeres, hombres, algunos más jóvenes, otros mayores. Todos decían que se veían a sí mismos en mi historia. Una señora escribió,
Me diste el coraje para cambiar el testamento que había estado posponiendo. Un hombre dijo. Lloré escuchándote en la radio. También confundí el amor con la obligación. Una joven escribió. Mi abuela vive igual que tú. Le mostré su historia. Ella lloró. Y dijo que ya no está sola. ¿Te imaginas lo que es pasar años siendo ignorado por tus seres queridos? Y de repente ser abrazado por extraños que te ven entero? Es como tomar un sorbo de agua después de cruzar un desierto. Es como escuchar tu propio nombre después de mucho tiempo que te llaman simplemente mamá, o esa señora. Y quizás, este es uno de los momentos más importantes de mi vida, porque por primera vez, mi nombre regresó. Saturnina. Maestro, mujer, persona. No cartón. Sin muletas, sin depósito. Persona. Y ya sabes, miro todo esto y pienso, si esta historia que estoy contando aquí puede tocar incluso a un extraño, entonces aún llegará a quienes lo necesitan, porque todavía hay personas atrapadas en el mismo tipo de cadena que yo rompí. Y a veces, todo lo que necesita un corazón cansado es saber que alguien ya se ha liberado. Pero, ¿crees que ese fue el final? No. Porque incluso con todo esto, todavía quedaba una última reunión, una última conversación, algo que no esperaba. Y eso me hizo despegar de nuevo. Porque, como ves, cuando la verdad comienza a difundirse, aquellos que siempre te han visto como débil, comienzan a tratar de devolverte al antiguo rol. Y yo, no estaba dispuesto a volver. Pero lo que me dijo ese día, todo cambió. ¿Quieres saber cuál fue? Así que quédate conmigo. Porque el próximo capítulo es lo que más me conmovió hasta la fecha. El polvo no tardó mucho en asentarse, y cuando se asentó, los que estaban arriba comenzaron a tragar su propio humo. Sin depósitos, sin tarjetas adicionales, sin seguro médico, sin límites compartidos, Mauricio y Jimena se derrumbaron como un castillo hecho de cartón bajo la lluvia. Primero fue la tarjeta de Jimena rechazada en una tienda de ropa en la Condesa. Luego el alquiler tardío del apartamento en Colonia Roma. Tuvieron que irse a toda prisa, sin tiempo para pintar las paredes o devolver el horno que les había regalado cuando se mudaron allí. Terminaron en un apartamento pequeño y sofocante, en un vecindario lejos de Iztapalapa. Y allí, sin una hermosa vista, sin un espacio de estacionamiento cubierto, sin un ascensor, la máscara de la exitosa pareja comenzó a agrietarse. Jimena perdió 2 grandes contratos con clientes estadounidenses. Me dijeron que se debía a retrasos en los envíos, promesas incumplidas, desorganización. Mauricio, a su vez, comenzó a llegar tarde al trabajo, cansado, nervioso, desconcentrado. Incluso su jefe, que fue mi alumno en los años 80, incluso comentó a un conocido común: Mauricio ha cambiado, parece perdido. Pero nadie sabía la verdadera razón. Hicieron un esfuerzo por mantener las apariencias. Todavía publicaban fotos antiguas con filtros. Todavía escribían hermosos pies de foto. Pero los que realmente lo saben, ya lo sabían. La caída fue real. Y dolió. Algunos amigos se han mudado. Otros se propusieron acercarse a mí. Hubo uno que me envió un mensaje diciendo: Saturnina, siempre te he admirado. Hiciste lo que mucha gente sueña. Pero no tienes el coraje. Y yo. No me emocionó su desgracia. No te rías de la caída. Pero tampoco me engañé. Eso fue una consecuencia. Y las consecuencias son maestros firmes. Fue entonces cuando, un jueves por la tarde, encontré un sobre en mi buzón. Reconocí la letra de inmediato. Era de Mauricio. Lo abrí con calma. Me senté en el sillón de la sala de estar, y comencé a leer. La carta era corta pero pesada. Se disculpó. Dijo que cometió un error. Dijo que se perdía en tratar de mantener todo funcionando, que confiaba demasiado en Jimena, que dejaba que las cosas sucedieran sin darse cuenta de la seriedad. Dijo que estaba avergonzado, que me amaba, que extrañaba mi voz. Pero el pasaje que más me llamó la atención fue: no sé cómo arreglar esto, mamá, pero no puedo seguir fingiendo que no lo rompí. Cerré los ojos. Respiré hondo. La carta cayó en mi regazo, y me quedé allí durante minutos. Luego, doblé con cuidado, fui a la habitación y la guardé dentro de la misma caja donde estaba la llave de su antigua habitación. No lloré, ni siquiera sonríe. Simplemente lo entendí. Todavía no era el momento. Porque ahora lo sabía. El perdón sin cambio es solo un nuevo disfraz,
además del mismo viejo error. Y no quería más invitaciones para volver al lugar donde era invisible. Si me ama, me probará con el tiempo. Si quiere verme, que se sincere. Que venga un hombre, y no un niño mimado, porque lo que cayó no fue solo el nivel de vida, fue la farsa, y cada caída tiene dos caminos. O se convierte en una revuelta, o se convierte en aprendizaje. ¿Qué camino elegirá? Todavía no lo sé, pero, ¿qué hizo después de esa carta? Me hizo repensar todo, y tal vez, solo tal vez, fue el comienzo de algo verdadero. ¿Quieres saber cuál fue? Así que no sueltes mi mano ahora, porque lo que sigue, incluso mi corazón más duro no esperaba sentirlo. La mañana que decidí irme, no se lo dije a nadie, no por dolor, pero por elección. Compré un boleto de autobús de Central del Norte a San Miguel de Allende. Solo llevé una pequeña maleta, la necesaria, un abrigo de lana, mis medicinas, un cuaderno en blanco y un libro viejo de Juan Rulfo. Mientras me sentaba en el asiento de la ventana, y el autobús comenzaba a alejarse de la Ciudad de México, sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No fue un escape, era huir. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo por mí mismo. Solo por mí mismo. Eso es todo. Eso fue un milagro. Cuando llegué allí, me recibió Ofelia, una vieja amiga de la profesión docente. Vive con otros 2 maestros jubilados, en una casa sencilla, pero llena de flores, risas y macetas en el fuego. Pasamos una semana entre conversaciones, juegos de dominó e historias en el aula. Hablamos de política, amor, nietos, soledad. Nos reímos tanto que uno de ellos incluso tenía dolor de estómago. Volví a escuchar música, bailando lentamente en la habitación con las manos en el aire. Comí pan casero, bebí tequila, lloré escuchando a Chabela Vargas. Recordé que todavía estaba vivo, y no solo respirando. Y fue en este reencuentro con los demás que me di cuenta, la vida no ha terminado para mí, solo se había pospuesto. En el camino de regreso, ya en el autobús de regreso, noté cómo mi rostro estaba más claro en el reflejo de la ventana. La mirada es menos dura, la frente menos tensa. Era como si cada rincón de San Miguel me hubiera devuelto un pedacito de mí. Al llegar a casa, encontré el balcón de la misma manera. Las plantas esperando agua, el sol golpeando la misma esquina. Pero yo era diferente. Tomé el ganchillo, el que había estado guardado durante años, y comencé una bufanda. Volví a cuidar el jardín, a hablar con los colibríes, a releer las viejas novelas que me enseñaron a soñar. No fue suficiente para algunos. Para mí, lo fue todo. Un sábado soleado. Recibí una llamada inesperada. Era del director de una escuela del vecindario. Dijeron que escucharon sobre mí en la radio, que leyeron mi carta, y que querían invitarme a dar una conferencia sobre el envejecimiento y la dignidad. Mi primer instinto fue negarme. Pensé, ¿quién soy yo para hablar de esto? Pero poco después, algo en mí dijo, ¿quién mejor que yo para hablar de eso? El día señalado, me puse un vestido floreado, me recogí el cabello, me puse un lápiz labial discreto y me fui. Entré a la escuela como alguien que regresa a casa. Las habitaciones olían a lápices de colores y sol caliente. Cuando tomé el micrófono, mi voz salió tranquila. Conté mi historia sin exageración, sin drama, pero con verdad. Dijo que el envejecimiento no es un final, es un cruce, y que, si no cuidamos la dignidad de esta manera, la edad se convierte en una prisión, no conquista. Cuando terminé, una joven levantó la mano y me preguntó, «Doña Saturnina, ¿tiene miedo de la soledad?» Sonreí, la miré como si se mirara a sí misma. «Hace años». Y respondí, «No, tenía miedo de olvidar quién era». La habitación se quedó en silencio, pero era un buen silencio, de los que escuchan dentro, y en ese instante, supe que mi historia había cumplido un propósito, no para todos, pero para aquellos que necesitaban escuchar. Debes estar pensando, ¿qué pasa con Mauricio? ¿Y Jimena? ¿Qué pasó después? Eso es todo. Todavía falta una última parte de esta historia. Porque la vida, cuando menos lo esperamos, todavía prepara una sorpresa. Y esto fue el que más me conmovió. ¿Quieres saber cuál fue? Así que quédate aquí conmigo, porque el resultado está llegando. Y tal vez, solo tal vez, te hace ver todo con otros ojos. El último domingo del mes,
Preparé mi café como siempre lo hago. Con canela, cuidado y silencio. Corté el pan dulce. Ajusté el mantel en el patio y me senté con la taza caliente en mis manos. El cielo de Coyoacán estaba en una sombra entre dorada y nostálgica, mientras observaba las ramas de bugambillas bailar con el viento. El teléfono celular vibró a mi lado. Era un mensaje de Mauricio. Simple, directo. ¿Puedo pasar a verte? Sin pedir nada. Solo para hablar. Leo despacio. Respiré hondo. No respondí de inmediato. Terminé de desayunar. Regué las plantas. Dije mi oración con calma. Luego me senté de nuevo. Tomé mi teléfono celular y escribí con el corazón firme. Vamos. Pero ven como hijo. No como deudor. Enviado. Puse el teléfono en el cajón. Y continué el día en paz. Porque hoy, si viene, sabré que es por voluntad. Y si no es así, yo también estoy bien. Me llevó mucho tiempo comprender que la dignidad no se suplica. Está construido. Yo era la cuenta que usaban. Ahora soy la balanza que elige a dónde va. ¿Sabes? Si hay algo que esta historia me ha enseñado, es que el amor verdadero no nos pide que nos disminuyamos a nosotros mismos. Nos reconoce, nos valora y, a veces, necesita ser interrumpido para florecer realmente. Perdonar no es volver a donde nos han lastimado. Es salir de ese lugar con los pies firmes. Y cuando el corazón esté listo, extender la mano solo si el otro sale limpio, sin máscaras. El tiempo no lo cura todo, pero muestra quién es quién. Y solo el tiempo enseña que amar a los demás no puede significar dejar de amarse a sí mismo. Quiero agradecerle realmente a ustedes que se han quedado conmigo hasta ahora, escuchando mi historia con el corazón abierto. Si de alguna manera mis palabras tocaron tu pecho, debes saber que esto es suficiente para mí. Un como aquí en este video, es como un abrazo silencioso. Y qué bueno es saber que al otro lado hay alguien que se siente unido. Suscribirse aquí al canal es como aceptar una invitación para volver al próximo café. Y realmente, espero que regreses. Comenta aquí donde me estás viendo. Me gusta imaginar cada corazón esparcido por este mundo, compartiendo un pequeño recuerdo conmigo. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. Ahora, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.